Querido Eduardo, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. ¿Cuánta información que hay hoy? Hoy sí está cargado. No sé por dónde empezar, te juro por Dios. Igualmente veo que hay algunas cosas donde uno ve, yo personalmente siento que respiro un poquitito más de aire puro en la República, ¿no? Con la condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia a la rea delincuente por corrupta, por ladrona, que es Milagros Sala. La verdad, eso a mí me parece una de las noticias fundamentales que tienen que estar en las portadas de los diarios el día de mañana. Fundamental, fundamental. 13 años. 13 años de prisión efectiva. Y yo lo que espero es que lo efectivo sea realmente efectivo, no en la casa, hoy no domiciliaria. Correcto. ¿No? La señora... Bueno, si está enferma, lo lamento, la verdad, sinceramente lo lamento mucho. Pero la señora tiene que estar detenida en una cárcel común. No puede ser que esta señora corrupta, condenada, ya tenemos el triple conforme. Basta, déjense de joder, ¿no? Se terminó la inocencia, el estado de sospecha, el estado de inocencia, se terminó, punto. Punto. Esta señora fue condenada por el máximo tribunal o confirmada sus anteriores condenas en esta causa por ladrona, porque es la causa de niños villeros, creo que se llama, ¿no? Pibes villeros. Pibes villeros, sí, pibes villeros. Correcto. Esta es la cara de la corrupción, del plan sistemático de robo del kirchnerismo, plasmado en Jujuy. Sí. No se expidió Alberto Fernández, tampoco Cristina Fernández de Kirchner, solo Elizabeth Gómez Alcorta, que fue su abogada, que ya no es más funcionaria, que la asimila a la condena política, ella entiende, de Cristina Fernández de Kirchner. Y algo, digamos, que vale la pena recordar ahora, Alberto Fernández fue a pasar una fiesta, sí, claro, a la casa. No, y últimamente no había ido, justamente estaba internada, simuló una internación para no ir presa. La fue a visitar. Claro. Y a los 2 días que la fue a visitar se fue a su casa otra vez. Correcto. Se le terminó la enfermedad. No sé, se le hinchaban las patas, no sé qué le pasaba. Ahora, yo lo que digo es, se terminó esta historia de persecución política, no más la perseguida, no más la presa política. No, hay hecho y prueba. Y por tanto condena. Y asociación ilícita, además. Correcto. Era una banda de criminales que tenía un plan sistemático de robo, ¿no? En la provincia de Jujuy. Morales en manejado por la propia Cristina Fernández de Kirchner. Perdón, que ya cuando era presidenta desairaba al PJ, al Partido Justicialista Jujeño, totalmente, en desmedro de Milagros Sala, que Fellner era el gobernador justicialista. Exactamente. No estaba Morales. No estaba Fellner. Por eso, no estaba Morales. Estaba, ¿no? Fellner. Estaba Fellner, ¿no? Que despotricaba contra la propia Milagros Sala y el ascendiente que tenía en Casa Rosada. La acusaba de tener métodos extorsivos. Los fondos iban directos, no pasaban por la provincia. Se los llevaban en bolso, la guita ahí la iban a buscar en efectivo en bolsos al banco. Una cosa tremenda. Y los bolsos le llevaban la guita a la casa de Milagros Sala. Cuando fue candidata Milagros Sala escindida del PJ, su performance electoral fue magra, no tuvo el nivel de caudal de votos que algunos le auguraban, y eso terminó por sepultar, me da la impresión, el fenómeno Milagros Sala, que se fue deshilachando, que fue mermando, y que terminó por consolidar el propio Gerardo Morales desde el gobierno provincial, cercándola y al mismo tiempo aportando pruebas finalmente a la justicia para causas que terminaron también dándole condena. Los jueces que la juzgaron no los eligió tampoco Morales. No. Los había elegido el PJ de Fellner. La justicia de la democracia la juzgó. La justicia de la democracia en todas sus instancias la condenó. Correcto. Basta de relato, porque hoy venía escuchando, por ejemplo, un periodista kirchnerista decir, no, porque la democracia está en peligro. ¿En qué peligro de qué, viejo? Los jueces de la democracia la juzgaron, los jueces de la democracia la condenaron. Punto. Acá no hay peligro de ninguna democracia, ni nada por el estilo, ni qué sé yo. Me tienen recontra harto con
el cuentito este de la democracia. Parece que si la juzgan y la condenan a Milagros Salas, peligra la democracia. Si la condenan a Cristina, peligra la democracia. Córtenla con eso. Hoy el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por caso, en sentido opuesto, revocó la condena que había recibido el actual director del Vapro, ex intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, por administración fraudulenta, poco más de 3 años de prisión. Claro. La revocó. Sí. O sea, finalmente lo que hizo fue anuló la sentencia. Sí. La misma corte que consideró que Carrascosa, por ejemplo, no era el autor del crimen de María Marta García Belsunce. Una aberración. Como una familia judicial permitió a Carrascosa quedar libre. Pero no importa, ese es otro tema, la verdad. Bueno, pero en cualquiera de los casos, quiero decir, también hay, o sea, la justicia es la justicia, la que hay, la que tenemos, la que supimos conseguir y la que eligió la política. Que eso no es un dato menor, Eduardo. La que eligió la política. Totalmente. Con acuerdos en todo sentido. Bipartidarios que ahora son multipartidarios. Otro tema que a mí me alegró esta mañana cuando lo leí en Clarín es que el caso Skanska se reabre. Tras 17 años. El primer hecho de corrupción en el gobierno kirchnerista, allí por el principio del gobierno de Néstor Kirchner. El tema del gasoducto, creo que del norte en ese momento, ¿no? Correcto. El gasoducto del norte. Y en ese momento había quedado procesado el ex secretario de Energía, un tipo poderosísimo de ese momento, Daniel Cameron. Con quien Néstor Kirchner hablaba también personalmente. Sí, exactamente. Bueno, porque Néstor tenía eso de, viste, las cajas las manejaba individualmente con aquel José que López, tenía que encontrar. Exactamente. José López, Jaime, Daniel Cameron. Y Debido. Y por supuesto Debido, que estaba arriba de los 3. Sí, no tan arriba de los 3. Si bien en el organigrama estaba arriba, pero prácticamente ninguno de ellos respondía a Debido. Correcto. Respondía, porque, a ver, si vos me mostrás el organigrama, obviamente arriba estaba Debido y después los ravioles se van dividiendo, pero en la realidad... Estaban en economía, ¿verdad? Uno de ellos. Ninguno entre ellos se hablaban, solamente respondían a Néstor Kirchner, reportaban directamente, ¿entendés? Es más, había tantas peleas entre ellos que, por ejemplo, Debido pedía la cabeza de José López y Néstor Kirchner lo sacaba a las puteadas, ¿entendés? O pedía la cabeza de Jaime y el presidente lo sacaba a las puteadas. O Jaime se iba a quejar por Debido y el presidente lo sacaba a las puteadas, ¿entendés? O José López estaba celoso, no sé, con Jaime y lo sacaba a las puteadas. Y Néstor tenía esa centralidad. Sí, al final del día siempre era él. Esa forma de dividir para reinar, ¿entendés? Correcto. Divido, todos me responden a mí, todos son soldados míos, todos se alinean conmigo y a mí me traían los bolsos. Cada uno iba y llevaba el bolsito. Cada uno iba y llevaba el bolso con la guita. Ahora, hay algo, atención con algo que al kirchnerismo lo puede llegar a irritar y mucho. Porque este es el primer caso de corrupción K reabierto por la cosa juzgada y Rita. Que es un dato jurídico insoslayable. Insoslayable. ¿Puedes explicarlo en 2 segundos? Sí, cómo no. Es una apelación que llevó Carlos Otornelli hasta la Corte y que resolvió que la causa Skanska, que se tramitó por un lado por el fuero federal y por otro lado por el fuero impositivo, por el lado tributario, porque esto empezó con temas de facturas para retirar dinero, que habían logrado en alguna instancia un sobreseimiento, la Corte resolvió que ese sobreseimiento no reunía las características de ley de acuerdo a lo que el procedimiento y a las pruebas del expediente reunían. No se respetan las reglas del debido proceso. Exacto, es inhabitual. Exactamente. Es absolutamente inhabitual. Inhabitual, por eso. Pero en este caso se dio y es lo que reabrió. Ojo que puede haber muchas causas que involucran, causas de corrupción que involucrarían a miembros del kirchnerismo que podrían ser reabiertas por la famosa cosa juzgada y Rita. ¿Sabés lo que no es un tema menor, ¿eh? No. ¿Sabés lo que se me viene a la mente? Cuando Yarvide dice me agarraron del cogote y del pescuezo para sobreseer por enriquecimiento ilícito al matrimonio Kirchner. Por ejemplo. ¿Se llama cosa juzgada írrita o cosa juzgada fraudulenta? Exactamente. Cualquiera de las dos acepciones. Correcto. Que es cuando la justicia no actuó
conforme al debido proceso ni a los hechos y las pruebas. A la vista del superior, en este caso de la Corte. Recordemos que en el caso Skanska era un caso de cohecho, de coima. Y la típica. Era el plan sistemático de Néstor y Cristina, el pedido de coimas. Lo que la justicia había entendido en primera instancia, que había sido una coima intraempresa de los directivos en la Argentina de Skanska. Ponele. Que después reconocieron. Había una usina de facturas apócrifas. Claro. Infinity Group, muy bien. Que generaba gastos que en realidad no eran tales, que servían para sacar plata de la compañía. Estaba involucrado un importantísimo conductor de televisión. Importantísimo en ese momento. Y el tema se tapó. En Infinity Group. En esa causa inicial intervino Javier López Vizcayar. En facturas. En cuanto a facturas truchas. Empezó siendo una causa penal tributaria con Javier López Vizcayar. Terminó en esta que estamos hablando ahora, Sebastián Casanelo, Carlos Etornelli, una causa federal. Claro, es cierto. Elevado a juicio, hay 2 Skanska. Este es Skanska 2. Claro. Skanska 1 está elevado a juicio con más de 30 personas. Con más de 30 personas. Sí, señor. Claro. Exacto. El tema era Daniel Cameron. Ahora, te digo, para mí, Milagro Sala y el caso Skanska y este que vos mencionaste de la provincia de Buenos Aires, para mí son temas claves que le dan un poco de aire a la República, ¿no? Y a la justicia. Ahora, el hecho, para mí, horrible que ocurrió ayer miércoles y que se está sabiendo ahora, es la reunión que tuvo el presidente con la madre y con la suegra del terrorista John Esguala en Casa de Gobierno. A los cuales les garantizó la conformación de una mesa de diálogo mapuche. Así la llamaron. Eso es gravísimo. Estás hablando, además, esta señora y la nuera, junto con su hijo, por ejemplo, Esguala mantiene todavía usurpados terrenos del ejército argentino. El presidente de la República es el comandante en jefe de las 3 fuerzas y recibe a los tomadores de las tierras en un acto de terrorismo. Perdón. Y confirma que eso va a es en crear una Colonia, comisión. Suiza, desde hace 5 años. Confirma que va a hacer una comisión, que va a haber una primera reunión o que la van a determinar en los próximos 10 días. Eso es lo que confirmó. Sí. Hay mucho escándalo en Río Negro. Los familiares de John Esguala pidieron que se corra el Comité Único o el Comando Único Operativo unificado que pusieron ahí, gracias Gabriel. A eso el presidente no accedió, que es lo que garantiza cierta seguridad por parte de los que estaban reclamando que haya presencia de fuerzas federales allí. Pero la verdad es que en la provincia hay mucha preocupación y se lo hicieron saber en el día de hoy funcionarios de Arabella Carrera. Pero John Esguala es prófugo de la justicia chilena desde febrero. Pero por supuesto hoy se juntó con la madre. Desde febrero está prófugo. Cuando la Corte, acordate que la Corte de Temuco lo libera, la Corte de Chile lo revoca y está prófugo. Aclaremos lo siguiente. Y no se sabe dónde está, si acá o allá. Está acá. Sí, se supone, está algunos acá, dicen que lo vieron. guardado, resguardado, atendido, protegido hasta, yo diría, por el propio gobierno. Ahora, John Esguala es prófugo de la justicia chilena por actos de terrorismo. Sí, claro. Y vos te juntás con la líder, que también es la mamá. Porque la mamá no es una pobre señorita, una pobre señora, que bueno, qué sé yo. No, la madre también es una líder terrorista que ha tomado tierra junto con su hijo, su nuera. Acordate que la nuera, que es se reunió también con la mamá, se llama María Isabel Nahuel. Es la madre de la Machi, de Betina Coluán, quien había dicho en alguna vez que el Nehuen, el espíritu, le había indicado que Mascardi era un territorio ancestral mapuche. Correcto. Un día se levantó y dijo, el espíritu se posó sobre mí y esto es nuestro. ¡Epa! Y Betiana Coluán está imputada en la causa del Comando Unificado, donde hay 4 hombres prófugos. Exactamente. Y ella es una de las 4 mujeres, 5 que están procesadas. Que atacaron ese comando, lo prendieron fuego, fue en el transcurso de este mismo año. Correcto. Sí. Y también generando zozobra. Y también se juntó el presidente con una señora que se llama Soraya Guitart. Guitart era una de las principales voceras de la ocupación de Chumanén o Chuyamén.
¿Usted se acuerda del episodio de Juan Eguala? Perdón, de Maldonado, que termina después ahogado. Se ahogó el tipo. Escapándose de la gendarmería, cruzó el río y se ahogó. Se trabó con el fondo, las ramas del fondo. La gendarmería interviene por decisión judicial para desalojar el predio. Bueno, el presidente se ha juntado con los terroristas, ha recibido... ¿Vos te imaginás al presidente de España reunido con los terroristas del ETA? ¿Vos te imaginás esa situación? No. ¿Qué diría Boric? Podría pedir una explicación al presidente argentino, porque estuvo con la madre de un prófugo de la justicia chilena, a lo que lo están buscando, por lo menos para que interceda en beneficio de que aparezca, de que diga dónde está. Yo soy presidente de Chile, pido una explicación, o no, o está mal. Entonces estoy pensando en voz alta, ¿eh? No va a ocurrir, no creo. Está bien, pero digo, podría pensarlo desde ese lugar. Debería ocurrir, pero yo no creo que vaya a ocurrir, ¿no? El mamarracho ese de presidente que tienen en Chile, Dios mío. Dios mío. Y para colmo, a ver, hablando de eso de presidentes mamarrachos, ¿no? El presidente mamarracho de Perú, golpista. Ahora resulta que el gobierno argentino banca al golpista. Dice que hay que respetar los derechos humanos. ¿De qué? Pero si está... En la detención. No. Lo que dice el gobierno argentino, más allá de respetar los derechos humanos, obviamente. No, sí que hay que respetar la voluntad popular. No, y eso lo que quieren es, el gobierno argentino lo que quiere es que lo repongan otra vez en el cargo a un presidente golpista. O sea, el gobierno argentino, que nos representa a todos, está a favor de un golpista. Ese comunicado fue todo lo controversial que vos puedas imaginar y como lo el mismo canciller peruano puso el grito en el cielo. Lo firma México, Colombia y Bolivia y Argentina. Hoy las revueltas siguen, el estado de sitio no aplacó los ánimos. Creo que ya son 7 muertos, ¿no? 8. 8. Y la situación es dramática, porque hay cortes por doquier, hay bloqueos múltiples, no funciona el aeropuerto. Hay fiscalías en algunos pueblos, en algunas ciudades que fueron incendiadas completamente. Exactamente, en medio de un contexto de una Dina Boluarte que no está encontrando la musculatura política necesaria para contener. Dicen que adelantarían las elecciones para el 23, qué sé yo, no sé. Claro, pero cuando lo propuso para fines del 2023. La respuesta rápida fue, hagámosla a mitad de año. Es decir, no hay tiempo que perder. No Ahora, hay 10 meses de un gobierno Paulino, en estas querido, condiciones. recordémosle a la gente que el gobierno argentino apoya a un golpista. Castillo le había pedido al ejército de su país que cierre el Congreso. Que era una decisión que él había tomado le había pedido al días. ejército, y el ejército dijo, no, de ninguna manera, señor, yo no voy a cumplir esa orden, de ninguna manera. Y la vicepresidente, la que está ahora en el cargo, también se negó. Dijo, no, de ninguna manera, yo no estoy de acuerdo con vos, yo me voy al Parlamento, a bancar al Parlamento. Todo esto en el día en el que el Parlamento iba a votar una moción para destituir al propio Castillo con argumentos, elementos, con pruebas. La propia vicepresidenta se va, el Congreso no solo no cierra, funciona, aprueban la moción, lo desplazan, le agregan elementos para condenarlo, como ser o a tomar decisiones contrarias a la propia Constitución y determinan la prisión preventiva en ese hecho que mostrábamos acá aquella tarde de jueves de hace exactamente una semana. 7 días. Mira vos, 7 días. Querido mío, abrazo enorme. Buen programa, como siempre. Gracias.